30 AM, 30 minutos de análisis, interpretación y opinión, porque detrás de la noticia siempre hay más información. Dirige Toño Sánchez Jr. ¿Qué tal, respetadas y respetados oyentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Twitter? Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, que están con nosotros, mil gracias. Gracias, porque no nos vamos a cansar nunca de estar agradecidos con ustedes por regalarnos este tiempo. Que Dios les retribuya la generosidad que tienen para con nosotros, con bendiciones de prosperidad, gozo, salud, alegría y sueños en grande. Usted no le complica la vida a Dios nunca cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos complicamos la vida con qué estamos pensando. Por eso, deshágase de esa vida de estar lamentándose, quejándose. No pierda usted su energía hoy, que está empezando la mañana con eso. Más bien, esa misma energía dedíquesela a pensar, a soñar, a tener esperanza y a luchar por sus sueños. Eso es lo que hay que hacer. Deje de estar viviendo una vida de agradecimiento para con los demás. Sí, a los demás hay que respetarlos, apreciarlos, pero uno no puede vivir esa vida, menos en estos tiempos que estamos viviendo. Tampoco dedíquese a usted a luchar, a correr su carrera. No se ponga a estar preocupándose lo que digan los demás de usted. Eso no es lo que va a definir quién es usted. Quien lo define está en usted mismo, en su actitud, no en lo que los demás digan. Como se lo he dicho, todo mundo tiene derecho a decir lo que quieran, lo que les venga en gana, siempre y cuando no sea ilegal, no sea injurioso, no sea calumnioso. Pero usted también tiene todo el derecho de ignorarlo. Entonces, corra por sus sueños, corra su carrera, olvídese de vivir agradando a los demás. Eso sí, usted puede ser el milagro de otra persona. Usted puede ser esa mano que se tiende hacia los demás, pero eso es totalmente diferente. Y cuando uno trata de ser ese milagro para otra persona, no necesariamente tiene que ser eso dinero, porque a veces pareciera que estamos viviendo en la generación de la codicia, en la generación del dinero, y no es así. Un saludo, un abrazo, una palabra de reconocimiento, una palabra de fuerza, un apoyo a esos sueños de esa otra persona son suficientes. Una sonrisa. Si ustedes supieran lo que hace una sonrisa, una verdadera sonrisa, por supuesto, porque quienes sonríen sin hacerlo verdaderamente, lo que hacen es una mueca, pero lo que hace una verdadera sonrisa, lo que hace el reírse. Por eso hace días le decía, pregúntese hace cuánto no se ríe a carcajadas, y preocúpese si es mucho tiempo. Bueno, les recuerdo que hoy es jueves 5 de abril del año 2018 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 34 grados centígrados, temperatura mínima de 23, probabilidad de un 20% de lluvias, dice el informe del IDEAM de hoy de las 6 de la mañana de su página web. Una corta pausa comercial y ya regresamos. Casa del Deporte, 30 años. Casa del Deporte, donde se premia y se viste a los mejores deportistas. Caminar, compartir, jugar. Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A., empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos 785-0038. Estamos en Montería, Cereté y Caucasia. ELEC S.A. ilumina tu ciudad.
A las 6:39 de la mañana de hoy, jueves 5 de abril del año 2018, damos inicio a todos nuestros comentarios. Y queremos iniciar con lo que el tema que está, con la política y con todo lo que se vive y se está viviendo en este país, pero a mí en especial lo que se vive en Córdoba, lo que se vive en la región Caribe, y tiene que ver con la manera en que se está desarrollando esta campaña. Mire, en los años 80, en los años 90, se dieron las peores masacres en este país. Quedaron muchas víctimas en este país. Víctimas que aún muchos de estos grupos no han pedido perdón. Víctimas de las cuales todas, absolutamente todas, haya sido del grupo al margen de la ley que sea, pero el principal victimario para mí, para quien les está hablando, es el Estado colombiano. El Estado colombiano solo ha pedido perdón cuando fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha obligado a eso. Por ejemplo, ha pedido perdón por la masacre de Segovia, ha tenido que pedir perdón por la masacre de unos comerciantes en el Magdalena Medio. Me acuerdo que el ministro del Interior en ese momento era Fernando Londoño y le molestó mucho tener que pedir perdón porque las personas que habían sido muertas, que fueron asesinadas, eran contrabandistas. Eso generó toda una controversia. En fin, haya sido el grupo que haya sido el que haya cometido la peor masacre, para mí, el silencio, el abandono del Estado colombiano a esas comunidades de todo el territorio nacional, lo hacen el principal victimario. Bueno, después vino la desmovilización de los grupos de autodefensa y algunos de estos frentes de autodefensa, por disposición de la Ley de Justicia y Paz, que la Ley de Justicia y Paz, que es la 975, que está soportada en unos estándares internacionales, le guste o no le guste a mucha gente, pero así es, y porque está establecido en esos estándares internacionales de que pedir perdón ayuda a la reconciliación, muchos de estos grupos hicieron campañas y hicieron jornadas donde se reunieron víctimas y victimarios y hubo unos momentos de los cuales tuve la oportunidad de estar en alguno de ellos que son indescriptibles y que, como lo escribí en su momento, había que estar allí para creerlo, y en donde se perdonó lo imperdonable. Eso generó que empezara ciertos sectores y ciertas regiones del país a perdonarse, a reconciliarse. Por supuesto que en esos escenarios de perdón y reconciliación hubo personas que decían que no accedían a eso, pero a la vez habían conferencistas que decían, bueno, usted está bien que no perdone aquí en este escenario, pero no deje de trabajarle al perdón. Usted lo puede hacer sin necesidad de estar en un escenario como este, y lo más importante, no viva con ese resentimiento y ese odio, porque no le va a hacer bien. Todo eso en esos escenarios de perdón, y ahí se han venido construyendo. La FARC medio tuvo algunos que fueron muy cuestionados, y yo también estoy de acuerdo en eso porque lo hacían como me tocó, como con soberbia. Entonces ahí no se va a ver y nunca va a observarse un verdadero perdón, una verdadera reconciliación, y eso es algo que la FARC todavía le debe a este país y a las víctimas de este país. ¿Y por qué hago todo este introito? Porque en esos momentos podría uno decir que se justificaba todo ese odio, todo ese rencor, con todas esas masacres de todos los grupos al margen de la ley. Porque hubo un momento en Colombia en que se trató de mostrar que los crímenes de unos eran peores que los crímenes de otros. Miren ustedes eso. Y quienes estaban en esa discusión, les aseguro, y era lo más probable, que ninguno
hubiese tenido ninguna víctima en el conflicto. Hoy, que está demostrado que se ha reducido el índice de homicidios en Colombia, no tanto en Córdoba, pero hablemos de Colombia a nivel general, a nivel país, que para bien o para mal hay unos jefes de las autodefensas y jefes de la guerrilla en una transición a la vida civil, unos sin derechos políticos, otros con derechos políticos, que me parece muy mal. Podemos decir que vamos camino hacia un país que no tenga su versión, que demoró más de 60 años. Era uno de los pocos países que tenía una guerrilla con ese tiempo activa. Y todavía está, porque todavía sigue el ELN. Bueno, uno diría que entonces la sociedad debería ir camino a ser una sociedad más unida, a convertirse en una verdadera nación, que la unan sentimientos de hermandad, que la unan los sentimientos de ser paisanos, la cultura, el arte, la música, que nos una el saber la diversidad de nuestras regiones, lo diferente que son nuestras regiones, pero que constituyen una sola nación. Pero no, hoy estamos en un momento de un país lleno de odio, de desprecio, de resentimiento, y como lo dije al inicio del programa, un país al cual pareciera que solo lo moviera la codicia. Y la avaricia y la codicia no conducen a nada bueno. Alguien dice, o hay personas que dicen, que la avaricia es como la puerta de entrada a todos los males. Quien entra por ahí coronó, porque le va a pegar a todo lo malo. Yo no conozco una sociedad que florezca, que nazca, que se vuelva a levantar, que se vuelva a reconstruir sumida en odio, en resentimiento y en avaricia. No la conozco. Ninguno de los candidatos a la presidencia invita a la reconciliación, a la paz, a la unión de los colombianos. Todos aquí es un odio y es una cuestión terrible. Yo estoy supremamente sorprendido. Yo pensaba que había perdido la capacidad de sorpresa, de sorprenderme, pero a Dios gracias que no. De ver cómo personas que por mucho tiempo decían ser amigas de uno, o tener o no decir amigos, tener unas buenas relaciones sociales, de interacción, y ver ahora que son personas acérrimos enemigos, porque uno viene y dice simplemente que a mí me pareció que Duque era como esos estudiantes de antes, que, bueno, yo soy de esa escuela, que los profesores mandaban el cuestionario a la casa el viernes y el examen era el martes, el lunes, y pasaba uno todo el fin de semana con papá o mamá haciendo esas 50 preguntas, que de ahí salía el examen y eran 10 preguntas, y era tal la presión que uno terminaba aprendiéndose las preguntas de la primera a la 50. Y si el profesor hacía la pregunta de la 48 hacia atrás, se fregaba uno, porque ya uno se las aprendió de la primera a la 50. Estoy hablando de hace muchos años, de otro estilo de educación. Y esto ha sido terrible. Cuestionar que Petro llevara un crucifijo, una cruz en la mano derecha, ha sido terrible. Si es que eso se llama lenguaje no verbal, si es que todo eso, yo ayer lo explicaba, yo ayer lo decía de dónde venían los debates, qué había pasado con los debates, cuál fue el país que empezó esto con los debates. Fue el debate famoso de Richard Nixon, John Fitzgerald Kennedy, en la primera vez que se enfrentaron, y que ganó Kennedy por pocos votos, y todo se lo debían a ese debate televisivo.
Y de ahí dije que ha pasado mucha agua debajo del puente. Decir que Germán Vargas Llera era la persona que vi con más pragmatismo y que era un convencido de que él era el hombre indicado. Eso generó todo tipo de problemas. Haber escrito que Fajardo fue el candidato que se mostró tal y como es él, desparpajado, tranquilo. O sea, Fajardo se mostró como somos todos los ciudadanos comunes y corrientes. Ya esa época de que nosotros creíamos que los políticos eran unos reyesuelos, que los presidentes eran un estilo de reyesuelo y que tenían como una corte y que nadie se podía acercar a ellos y que pedirle a un presidente, mire, paviméntenos la vía tal, construya el puente tal, era el irrespeto más grande del mundo. Eso hizo parte de nuestro triste y vergonzoso pasado. Yo creo que hasta el presidente Misael Pastrana Borrero, que fue el periodo 1970-1974 y que hizo parte del Frente Nacional, creo que ese fue el último periodo presidencial donde la presidencia de Colombia era vista como eso, como si fuera un reyesuelo y existiera una corte. Después vino López Miquelsen y ahí sí ya hubo como una más apertura, como una, no digamos que recocha, no nada de eso, sino que hubo como más acceso a la presidencia de la República. Ya dejó de verse como si eso fuera comandado por unos reyesuelos. Después vino una camarilla, sí, que es la que nos ha venido gobernando desde esa época y siempre, pero ya diferente. Con César Gaviria Trujillo, bueno, ahí sí usted puede decir que ya eso ya sí se perrateó y que empezó a decir, se llegó el kinder de Gaviria y todo ese poco de cosas y todo ese poco de vainas raras que decían de ese periodo. Ya hoy, ustedes que ven a un político, mire, las campañas han cambiado, vieron ustedes a unos políticos en estas campañas a Congreso que regresaron a la calle, que regresaron al toca-toca, al puerta-a-puerta, a las caminatas. Antes era una cabalgata. No, vamos a cerrar con una cabalgata para que todo el mundo llevara ahí la bestia más costosa. Ya no. Ya era una caminata, ya era ir visitar, ya era pedirle cara a cara el voto a la persona y aguantarse que la otra persona dijera, ustedes son políticos ladrones. Cambió. ¿Por qué? Porque ya esto no es como antes, que el político era esa persona que estaba ya en un púlpito y que era intocable, entonces solo se podría hablar con los líderes, los que compraban y negociaban votos y los que en estas épocas compraban casas nuevas o remodelaban las casas o cambiaban de carro porque era la época política. Me estoy refiriendo a las campañas a Congreso el pasado marzo. No, cambió. Estas elecciones presidenciales han cambiado. Miren que se ha regresado a la plaza pública. A la plaza pública se ha regresado. A poner a la gente ahí a solearse. ¿Por qué? Porque el ciudadano y los políticos y los analistas, los asesores, los consultores políticos le han dicho a todas estas personas que están asesorando que si quieres el voto de los colombianos te tienes que untar y tocar de pueblo. Por eso lo de las campañas, lo de las grandes campañas. ¿Ya? Por eso. Y por eso estamos viendo una forma de hacer política diferente en el sentido, o ni siquiera tan diferente, es de regresar a las plazas públicas de todos los candidatos. ¿Eso qué significa? Que ya el ciudadano no ve a ese político así. Pero, ¿qué estamos percibiendo? Un odio total. Yo quiero decirle, mire, cada vez que tú te vas más a un extremo, llámalo de derecha o de izquierda, pero antes de llamarlo así, te invito con todo afecto y respeto, aún mucho más con respeto, a que te documentes qué es derecha y qué es izquierda. Ideológicamente, no comúnmente. No, derecha, los que asesinan gente, izquierda, la gente que de la guerrilla y que también asesina. Entonces miren ustedes, los dos extremos
se asesinan, ¿no? No, la izquierda es la guerrilla, tiradores de bomba y tiradores de cilindros de gas y tomadores de pueblo y secuestradores. Bien, perfecto. La derecha, organizadores de grupos al margen de la ley, de justicia privada y escuadrones de la muerte. Miren ustedes, ¿cuál va a escoger? Vamos a regresar a esa discusión de que los muertos de acá, los asesinos de acá, son mejores asesinos que los asesinos de acá del otro extremo. Por eso los invito a discutir con argumentos, a saber qué es la izquierda y qué es la de derecha de ideología. Hay una izquierda que no admite ese cuento de todas las formas de lucha. Por supuesto que ha sido derrotada y que nadie les cree y que han sido estigmatizados y que nunca se han podido quitar ese estigma. Claro que sí es cierto. Existe una derecha que no comparte la conformación de escuadrones de la muerte y de grupos de justicia privada. Claro que los hay. Claro que sí. Y que son demócratas y que son respetuosos de los derechos humanos. Claro que los hay. Pero tienen el estigma de los que son de esa extrema. O sea, ahí, a luces, es lo mismo, diríamos, no, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo. Pero aquí venimos es a decirles que cada vez que usted se acerca más a esos extremos, eso tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? La pérdida de la tolerancia y la pérdida del respeto por el otro. Porque cada vez que usted se acerca al extremo, usted cree que la solución puede ser la eliminación del otro. Y llámele la eliminación usted en todas, absolutamente todas las acepciones. Todas. Hasta llegar a quitarle la vida. Porque usted puede eliminar el otro de muchas maneras sin quitarle la vida. Y por eso es que allí se montan esas campañas de descrédito en ambos extremos. Para acabar con la dignidad y el buen nombre de esa persona y todos los asociados o todos los ciudadanos digan, no se puede votar por esta persona por lo que se está diciendo. Eso se llama hoy fake news, noticias falsas. Antes eran pasquines, antes eran noticias presentadas por los medios corporativos como si fueran noticias reales, pero no se llamaba así como se llama ahora comúnmente. Ese es el riesgo que usted corre al irse a los extremos. Usted puede votar por quien quiera, usted puede votar por quien, vea, mire, para decírselo en términos callejeros, por quien le dé la gana, pero hágalo respetando la decisión del otro. Aquí estaban acostumbrados a ganarse las elecciones por 2 millones, 3 millones de votos, y cuando se escogían los 3 que posiblemente iban a ganar, hacían parte de lo mismo, o eran 2 del Partido Liberal, 1 del Conservador, o eran 2 del Conservador, 2 liberales y 1 que estaba en disidencia. Siempre fue así. Y a final de cuentas después se inventaban unas convenciones y ahí hacían el amangualamiento, que eso es valedero, o sea, hacer pactos políticos valederos. Que no le guste a uno, eso es otra cosa, pero eso no es ilegal ni es delito. Y la Constitución y la ley lo está permitiendo. Entonces, quedaban yo con yo. ¿Quién iba a enfrentarse? Yo con yo. Ganara el que ganara, iba a ser lo mismo. Pero hoy, por primera vez, se están enfrentando a alguien que los puede derrotar. Y ya lo he dicho hasta la saciedad. Y lo digo por convicción. Por convicción. Yo no voto ni votaría nunca por un candidato de izquierda. Por convicción ideológica. Ya. Como tengo que decirlo.
tampoco lo haría por otro extremo que vaya a incendiar este país. Este país ya está bueno, son 60 y pico de años de estar enfrentándose. ¿Cuál es la diferencia mire, la verdadera diferencia de los colombianos con los venezolanos es que los colombianos sí saben matarse, los venezolanos no. Los venezolanos, ¿qué sabían? Vivir del Estado, porque el Estado los volvió eso. Todo se lo subsidiaba, todo, absolutamente todo. El petróleo dio para todo eso. A Chávez el petróleo le llegó a $150 el barril. Miren cómo están. Pero este país sí se sabe matar. Yo quiero decirles que el problema de gane quien gane, pero yo no voy a estar en ninguna de esas dos orillas, bajo ninguna circunstancia, ninguno de esos dos extremos, porque me considero y he luchado toda la vida por ser siempre un demócrata, una persona que respeta las decisiones políticas de los demás, los resultados de la democracia, así no me guste, que trato de luchar para que se pueda preservar la libre expresión. Estamos hablando dentro del respeto, no la libre expresión doña Tulia. A esa libre expresión no me estoy refiriendo, y eso no existe. Me estoy refiriendo a la libre expresión de usted poder decir, no me gusta tal candidato por esto, y de los argumentos. Y la otra persona diga, a mí sí me gusta y te doy estos argumentos. Perfecto, eso es. Y eso era, y así era Colombia. Es que yo no estoy pidiendo algo que Colombia nunca lo fue. Colombia era eso. Sino que ha sido polarizada. Mire, el Uribe de hace 10, 15 años, del año 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, tal vez hasta el 2005, era un Uribe totalmente diferente, que lo que derrochaba en Colombia era admiración y seguidores. Sí tenía contradictores, pero Colombia no estaba así. Hoy es blanco o negro. Y eso no está bien, porque esto no va a terminar bien. Mire, gane quien gane de esos dos extremos, gane quien gane, Colombia va a ser una sociedad fracturada. Se va a fracturar Colombia. Y Colombia va a ir camino a unos nuevos o a un nuevo tipo de enfrentamientos. Yo por eso invito a todas estas personas que están en esos dos extremos, hombre, a que cambien su discurso, a que se corran hacia el centro, a que se corran hacia todos esos ciudadanos que son la gran mayoría de millones de colombianos que quieren es una verdadera democracia, que quieren un país en paz, que quieren un país de oportunidades. Mire, ni siquiera un país que esté lleno de derroche y nada, no, nada de eso. Un país donde todas las mañanas te puedas levantar y si te quieres ir a pie para tu trabajo, te puedas ir con la certeza de que no te van a asaltar, de que no te van a atracar, de que no te van a matar y que menos te van a atacar por pertenecer a otro partido político. Eso es lo que quieren los colombianos. Que yo tenga la libertad de poder acceder a un trabajo en las mismas condiciones que cualquier otra persona. Que seamos iguales todos ante la ley. Todos, absolutamente todos ante la ley, desde el presidente de la República hasta el ciudadano allá en el Amazonas, o en el Cabo de la Vela, o allá en San Andrés Isla. Eso es lo que queremos. Queremos tener la libertad de poder de elegir a quien uno quiera, que exista un libre mercado, que exista un respeto total por la propiedad privada y que haya un compromiso por una educación pública de calidad y que sea totalmente incluyente. No más, no más. Y pedir esto
es ser enemigo público número uno de los extremos? Entonces, si eso lo hace a uno enemigo público de los extremos, ese es problema de ustedes, pero ese es mi pensamiento, esas son mis convicciones, que usted las comparta o no, eso está muy bien, porque en este país existe libertad de pensamiento y la humanidad, y le debemos eso a la humanidad, le debemos eso a los europeos, esa conquista por la libertad de pensamiento, por la libertad de expresión. Hoy más que nunca hay que estar agradecido con lo que pasó en esa Revolución Francesa. Eso nos lo regalaron esos europeos por nada. Y aquí, hoy, lo queremos pisotear. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros.